de la asignatura de competencias TIC, donde básicamente lo que hacemos en este encuentro es resolver algunas inquietudes que tengan los estudiantes, porque recuerden que el curso es de modalidad virtual, por eso nos conectamos básicamente cada 15 días para dar este tipo de asesorías y resolver inquietudes que tengan los estudiantes. Esa es la mecánica de los cursos virtuales que tenemos en estos momentos en la institución. Quisiera informarles que ya todas las actividades que tienen el día de hoy, todas las actividades que debían de realizar al día de hoy se encuentran completamente evaluadas y el encuentro del día de hoy es básicamente para que iniciemos con la unidad número 2. Les voy a explicar pues el contenido de la unidad número 2, los diferentes las competencias que debemos desarrollar y todo el material que nosotros tenemos en estos momentos a disposición de ustedes para que cumplamos con estos propósitos y estos objetivos de aprendizaje y resultados de aprendizaje que tenemos trazados en la respectiva unidad. Listo. Entonces les voy a compartir el material que vamos a ver el día de hoy. La unidad número 2, del curso de competencias TIC tiene como propósito, cuenta básicamente, a ver, la unidad número 2 cuenta básicamente con 3 lecciones. Acá están las 3 lecciones que deben ustedes desarrollar. Recuerden que el curso es un curso que se desarrolla de manera secuencial. Es decir, si yo no he desarrollado la lección número 2, no puedo desarrollar la lección número 3. Si no he desarrollado la lección número 1, no puedo desarrollar la lección número 2. Tiene que ser hay que desarrollarlo de forma secuencial. Listo, el curso se realiza de forma secuencial. Por lo tanto, debemos de ser muy organizados en ese aspecto, porque hago esta observación porque varias personas me han escrito y comentándome que por qué no se les activan estas secciones que son las de las actividades de entrega. Las actividades de entrega son las últimas que se activan. Ustedes primero tienen que resolver todas las lesiones que tienen cada una de las unidades para poder realizar las entregas y las tareas que son las que consolidan finalmente el entregable de cada una de las respectivas unidades. Entonces, reitero, la unidad número 2 cuenta con 3 lesiones, 3 lesiones temáticas y 3 actividades evaluativas que harían evidencia de la comprensión de todos los conceptos abordados y de las lesiones de aprendizaje y resultados de aprendizaje que nosotros pretendemos lograr con cada uno de los estudiantes. Entonces, cada una de estas lesiones tiene un material que ustedes deben de revisar. Es un material muy abundante, didáctico, pedagógico, y está compuesto por lecturas, por videos, material muy ilustrativo, que les permite pues asimilar todos los conceptos que tenemos ahí para poder lograr esos resultados de aprendizaje. Ok, entonces, por ejemplo, la lección número 1, miren, aquí estoy en la lección número 1 de la unidad 2, espero que ya la hayan explorado. Otro de los ingredientes que tiene esta modalidad virtual es que ustedes deben de explorar la plataforma, deben de mirar todas las propuestas que tenemos y deben de mirar todo el material. Espero que ya hayan explorado este material que tiene la unidad número 2 que está habilitada hace 15 días. La unidad número 2, entonces les digo que consta de 3 lecciones. La lección número 1 de la unidad número 2 está relacionada con las herramientas para la gestión y síntesis de la información. Listo. Dice que el estudiante observa los recursos en la plataforma educativa, lee las indicaciones de las actividades que debe realizar
y desarrolla las diferentes actividades. ¿Listo? Básicamente, en esta actividad se propone un ejercicio de búsqueda que debe llevar al estudiante a explorar las bases de datos. ¿Cuáles bases de datos? Las bases de datos de EBSCO, Digitalia, Pearson, eBooks, Pearson y otras bases de datos que tiene al servicio de la institución para los estudiantes. Son bases de datos científicas en las cuales ustedes se deben de apoyar para realizar el entregable de esta unidad. Entonces, miren que a este lado de acá, acá está, en el menú de lesiones, está el material que tenemos para que ustedes puedan apoyarse y desarrollar las diferentes actividades. Listo. ¿Con qué material contamos, Ana? Ana, ¿con qué material contamos? Ana Durango, ¿qué material contamos para la lección 1 de la unidad 2? ¿Cuáles son los materiales que están saliendo acá? Ana Durango. Los videos, los instructivos, los videos de estilo, los videos de base. Correcto. Y todos los debemos de ver. O sea, todos estos videos, todos estos instructivos, hay que leerlos, hay que ver los videos, hay que asimilar y hay que asimilar toda esta información porque al final de cada una de las lecciones hay un cuestionario que ustedes deben de resolver, y que deben de asimilar basados en esta información, para que puedan continuar desarrollando la unidad. Si no logramos superar estas lecciones, no vamos a poder avanzar en la unidad. ¿Listo? Entonces debemos de ver este material. El video de bases de datos en línea, el video de las citas y bibliografías normas APA, instructivo de cómo instalar Mendeley, que es un gestor bibliográfico, que vamos a hablar de él más adelante. Los videos de cómo construir los estilos y las tablas de contenido en un trabajo académico. Y el video de sesiones, que habla sobre la configuración que se le debe dar a un documento. Listo. Todos estos materiales son imprescindibles, son necesarios que ustedes los asimilen para poder tener éxito, obviamente, en la tarea que deben entregar al final de la unidad. Listo. Y queda fe de que realmente obtuvimos los resultados de aprendizaje que se plantearon en la unidad. Listo. Entonces, podríamos, por ejemplo, vamos a ver uno de ellos, vamos a ver el video de las bases de datos. Miren, aquí están los videos. Video bases de datos en línea. Al finalizar la lección, usted logrará obtener el ingreso a las diferentes bases de datos que tiene la Universidad Científica, de bases de datos científicas para construir documentos y artículos científicos. Se muestran 6 bases de datos, ¿sí? Reitero que hay 6 bases de datos, hablamos de EBSCO, Digitalia, de Pearson, de LexisCommerce y otras bases de datos, las cuales para ustedes acceder deben de ingresar al campus académico. Listo. Para poder ingresar a esas bases de datos, ingresamos a través del campus académico. Bueno, vamos a ver la de inicialmente. No sé si alguien de los que está presente, alguna de las personas que está presente ya ha ingresado a esta base de datos, ha explorado, ha hecho consultas en esta base de datos. Sí, profe. Yo, profe. ¿Quién me habló? Luisa. Sí, señor. Hola Luisa, ¿qué trabajos has hecho en esa base de datos? Profe, he hecho consultas de documentos académicos sobre antropología. Ok, ¿en qué semestre estás tú? En primer semestre de psicología. ¿En el primero? Sí, señor. Ah, bueno, pero ya has explorado pues las bases de datos, ya has hecho trabajo en ellos. Básicamente, ¿en qué bases de datos has
hecho ese tipo de trabajos académicos? La principal ha sido EBSCO. Sí. Perfecto. Muy bien. Igual en lo que vamos a hacer ahora o en esta unidad, una de las más mencionadas y más utilizadas es EBSCO, obviamente porque es una base de datos multidisciplinar y les va a servir a ustedes para poder realizar el trabajo que debemos de realizar. No sé si todos estuvieron presentes en el encuentro, en el último encuentro que tuvimos, donde hablamos de que debían de formar parejas para poder realizar el trabajo académico que teníamos que hacer. Se conformaron en ese encuentro algunas parejas y se seleccionaron los temas que iban a trabajar. Recuerden que los temas que van a trabajar... Para anunciar una de las competencias. Profe, buenas noches. Una preguntita. Sí. Pero no es de esta unidad 2. Es que lo que pasa, pues me pidieron el favor, es una compañera. Es que lo que pasa es que no le aparece la nota de la rúbrica del foro. Entonces es para ver si usted le puede verificar eso a ella, si es tan amable. Sí, es que yo todavía no he evaluado el foro, porque es que todavía está Ah, abierto. todavía no lo ha calificado. El foro no. Ah, listo, profe, muchas El foro gracias. el foro está, inclusive uno de los ítems de la rúbrica de las actividades 1 y 2 era precisamente evaluar también la participación del foro. Algunas personas se los evalué, pero hay otra rúbrica independiente para el foro. A ninguno le he evaluado el foro. Se hace al final, porque les doy el espacio para que puedan hacer interacciones con todos los compañeros. Muchas gracias. Gracias, profe. Ok. Bueno, les decía que deben de conformar los grupos. La persona que me habló, ¿quién fue? ¿Quién me habló? Perdón, que no alcancé a identificarla. Yo, profe Mariana Cotacio. Mariana, tú ya tienes equipo, ya tienes pareja Sí, profe, ya. y tienes tema también. Sí. Le explicamos a los compañeros qué era lo que había que hacer, porque de pronto veo que aquí hay algunos que están presentes y de pronto no saben de qué se trata, cómo es que hay que conformar el equipo, cuál es el tema que hay que seleccionar. Sí, profe, pues hay que conformar un grupo de 2 estudiantes que tengan el mismo tema, que compartan el mismo tema que usted nos dio de los problemas, de estos problemas, ¿cómo es que se llaman? ¿Cibernética? No me acuerdo el tema, pero obviamente deben de compartir el mismo tema en base a eso y Problemas hacer en el como uso de las TIC, problemas en el uso eso. de las TICs. Sí, profe. Y entonces, pues los 2 estudiantes deben empezar como a hacer una investigación sobre eso, tengo entendido, ¿no? Sí, y ya voy a explicar más en dónde es que la tienen que hacer. Pero debemos de Qué pena te partir. interrumpo un momentico, profe, es que están escribiendo por el grupo que hay gente esperando que le des la autorización para ingresar, por favor. Sí, por eso me demoro yo para poder iniciar el encuentro, pero la verdad tengo que concentrarme en el encuentro para poder avanzar. Por eso me demoro un poco y les pido que por favor lo hagamos de una manera muy, muy puntual porque como nos reunimos cada 15 días, entonces trato de que nos rinda bastante el encuentro el día de hoy. Ya les voy a dar ingreso a los estudiantes. Muchas gracias. Listo, profe. Gracias Bueno. a ti. Ahorita te hago también una pregunta, porfis, de lo para conformar los grupos, que yo con eso estoy un poquitico perdidita. Bueno, muchas gracias. No, saquémoslo de una vez. ¿Cuál es el problema que tienes? O sea, simplemente buscas una compañera, conformas el grupo y listo. No, con eso estoy súper bien, pero yo vi que en la plataforma hay una parte en la Ah, no. unidad 2 donde Pero dice que... bueno, quiero hacer Hoy énfasis me para... adelanté mucho. No, tranquila, Ángela, para vos y para todos los compañeros. O sea, por favor, lo de la plataforma es básicamente algo pues como de logística y organización. Pero para mí lo más importante es que usted busque un compañero y que inicie ya a trabajar. Porque es que usted lo que Ok. me tiene que entregar a mí es un producto. O sea, lo que está en la plataforma es básicamente para apoyar a algunas personas que se les dificulta encontrar compañero, porque como estamos bajo una modalidad virtual, de pronto no conocen a alguna compañera cercana o que esté dentro del equipo de trabajo o esté en el grupo. Entonces, básicamente es para ese tipo de personas, pero a mí lo que más me interesa, independiente de que estén relacionados o no en el foro de conformar los grupos
o en la relación de los grupos es que conformen el grupo y que inicien a trabajar, porque hay que empezar a trabajar desde ya. Ok, Ah, listo, profe, Ángela. mil gracias. Tú también nos dijiste en la clase pasada que no importaba con quién nos hiciéramos, pues que no debía ser del grupo 1. Eso sí, que estén contigo, que hagamos clase contigo, pero no importa si están en el grupo 1, Sí, hablé en del el 6, grupo pues de los que tú les das. 1, 3, 4 y 6. Ajá, listo, profe, muchísimas gracias. De esos grupos fue de los que hablé básicamente. Listo. Y al finalizar, Listo, gracias. Ángela, lo que sí es muy importante que al finalizar pues la unidad, ambos estudiantes deben de subir, todos deben de subir la tarea a la plataforma, al campus. Listo, profe. ¿Ok? Listo, profe. Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Todos deben de subir la tarea al campus. Yo creo que tenemos claro pues la situación. Es un insumo que se debe tener para poder iniciar, es conformar los equipos, 2 personas por equipo, seleccionar el tema. ¿Cuál es el tema? El tema se selecciona de la actividad que hicimos en la primera unidad, que está relacionada con las problemáticas de las TICs. En las problemáticas de las TIC vimos el tema de problemas comportamentales, vimos seguridad informática, problemas algunos están trabajando problemas ambientales causados por las TICs. O sea, cualquiera de esos temas pueden seleccionar ustedes y lo pueden trabajar. Esos son los temas que deben de trabajar. Listo. ¿Y dónde los debemos de buscar? Luisa, ¿dónde debemos de buscar sobre esos temas? Profe, la idea es que sea en esas bases de Es aquí, en datos esta base de científicas. datos. Es en esas bases de datos científicas que debemos de buscar la información. En estas bases de datos científicas, ¿en cuáles bases de datos? En EBSCO, en Digitalia, en Pearson. Listo. Acá es donde debemos de buscarla. En estas bases de datos científicas que tiene la universidad, es donde debemos de buscar la información. Vamos a ver un video que nos indica de cómo ingresar a las bases de datos de la universidad para que tengamos clara esa información. ¿Se escucha ahí, Luisa? Luisa, ¿se Un saludo escucha? a toda la comunidad Sí, de la profe, se Fundación escucha. Universitaria Luis Amigo. En esta oportunidad conoceremos cómo ingresar a las diferentes bases de datos en línea de las cuales se dispone desde la biblioteca. Para ello debemos ingresar a la página de la universidad www.funland.edu.co. En la página, al lado derecho, encontraremos servicios en línea. Luego de estar en servicios en línea, debemos dar clic donde dice sistema académico. Para ello debemos de tener un usuario y una contraseña. El usuario es el primer nombre, punto, primer apellido más las 2 letras del segundo apellido. La contraseña es la primera letra en mayúscula más el documento de identidad o si alguno de ustedes lo ha modificado de acuerdo a esa modificación. Luego damos clic en... Por favor, quedémonos en este punto que es muy importante. Para yo poder tener acceso, para poder ingresar a la base de datos de la universidad, debo ingresar inicialmente al sistema académico. Inicialmente voy a ingresar al sistema académico y después ingresar a la base de datos de la universidad. Listo. Es la única forma de ingresar a esa base de datos. Luego damos clic en ingresar. Al estar en el menú principal, seleccionamos la segunda opción, que es herramientas y bibliotecas en línea, y damos clic allí. Luego encontraremos las 7 bases de datos de las cuales dispone la universidad para su servicio. Son 7 porque la número 6 es el correo institucional. Entonces, para acceder a las bases de datos debemos dar clic en donde está el circulito, que es un mapa mundi. Damos clic allí y se abre la opción para consultar las bases de datos. Cada una de ellas tiene información diferente. Gestión humana tiene información con relación al talento humano. Digitalia es de libros y revistas electrónicas de diferentes áreas del conocimiento. Multilegis es un servicio informativo
con noticias sobre Colombia. Legiscomex es para todo lo relacionado con inteligencia de mercados y comercio internacional. Pearson es de libros electrónicos. Como les indiqué anteriormente, el correo institucional. La número 7 es el Notinet, que es un noticiero jurídico. Y finalmente EBSCO, que es una base de datos multidisciplinaria. Entonces, tenemos todas las bases de datos de la institución y el acceso a ella. Agradezco su atención. Hasta un próximo tutorial. Muy bien, entonces ya tenemos la forma de cómo ingresar a las bases de datos de la universidad. Ya es que ustedes seleccionan entonces en qué base de datos van a trabajar para poder buscar la información que les corresponde del tema que ustedes seleccionaron. Cuando ustedes ingresan a una base de datos de estas científicas, básicamente es como buscar en Google o en cualquier otro buscador, pero estas bases de datos tienen una particularidad que ustedes pueden seleccionar unos tiempos, un periodo en años, por ejemplo, en las producciones académicas que se hayan realizado del tema que usted seleccionó, o un idioma, o específicamente una región. Entonces, le permite ser más, cementar mucho más la información. Y deben de tener muy claro cuál es el propósito de su búsqueda para poder seleccionar obviamente la información. Porque te vas a encontrar con un mar de información y si no estás muy enfocado, si no tienes claro qué es lo que estás buscando, obviamente vas a tener dificultades en tener éxito en la búsqueda de la información que pretendes encontrar. Listo. Entonces queda claro que debemos de buscar la información del tema seleccionado en estas bases de datos, en las bases de datos que acabamos de mencionar. Listo. Por favor, Laura Valentina. Laura, mencióname 3 bases de datos de las que acabamos de mencionar, en donde vamos a buscar la información del tema que seleccionamos. Laura. Lina Marcela. Lina Marcela. John Alexander. John, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Me mencionas 3 bases de datos de las que acabamos de hablar, por favor, para poder buscar la base de la información sobre el tema que seleccionamos. ¿En qué bases de datos? Gestión humana, está el tema con el tema de recursos humanos. Digitalia, que tiene muchas cuestiones revistas electrónicas de diferentes temas. Y Legiscomex, que maneja pues como todo el tema a nivel financiero. Ok, ¿qué tema seleccionaste tú, John? ¿Y con quién vas a trabajar? ¿Ya tienes pareja? Sí. No me acuerdo del nombre del compañero. Bueno, pero seleccionaste el tema, ya tienes... Sí, vamos a trabajar un tema de Bitcoin. Bitcoin, ok. Bitcoin. O sea que ese está relacionado con el tema de seguridad informática. Entonces ahí... Es correcto, en seguridad informática entonces tenemos Bitcoin y hay riesgos, por ejemplo, de pérdida de información. Entonces la idea es que se van a trabajar seguridad informática, tú trabajas un tema y que el otro compañero pues trabaje un tema relacionado, un subtema relacionado con ese tema. Listo. Y que lo busquen en estas bases de datos. Eso queda claro que lo debemos de buscar, la información la debemos de buscar en estas bases de datos que acabamos de ilustrar. Perfecto. Lo otro es que ya después de hacer la búsqueda de la información, con la cual vamos a trabajar, lo que debemos de hacer es relacionar toda esa documentación, hacer citas bibliográficas y hacer referenciación bibliográficas. ¿Listo? Referenciación y citación bibliográfica. Entonces está claro que debemos de seleccionar el tema, debemos de buscar esos temas en las bases de datos y posteriormente lo que debemos de hacer es citar esos temas y hacer la referenciación de acuerdo a las respectivas normas APA. Parte
parte de las competencias que debemos desarrollar en esta unidad es esa precisamente, buscar la información y aprender a citar y a referenciar de acuerdo a la normatividad APA. Por lo tanto, vamos a ver, les voy a compartir una información que tengo por acá sobre normas APA. ¿Listo? Entonces tenemos que básicamente las normas APA, me confirman, están viendo ahí, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vamos a ver lo que son las normas APA de una manera muy somera. Las normas APA son los aspectos relacionados con toda la parte de escritura académica. Es una guía muy completa que se maneja a nivel universal, entre los que se incluye la normalización en la citación y la presentación y la referenciación bibliográfica en todo tipo de publicaciones. Estamos hablando de cuando yo encuentro información en libros, en artículos de revista, en documentos electrónicos, en internet, en trabajos de grado, entre otros. En videos, inclusive los videos también los debemos de citar. Entonces, sobre esa normatividad nos habla APA, de cómo es que debemos de hacer esa referenciación. APA existe por allá desde los años 1929, se elaboró de una forma sencilla, pues, donde se habla sobre toda parte de los estilos y de la forma de cómo debemos de hacer este tipo de citaciones y de referenciaciones bibliográficas. Se habla básicamente de que lo que pretendemos con APA es obtener una ética. Ética, ¿por qué? Porque otorgamos créditos al autor, obviamente que fue el que gestó un libro, gestó una información académica, hizo un trabajo científico, entonces debemos de otorgarle ese crédito a ese autor utilizando obviamente su fuente bibliográfica. ¿Listo? Por eso hablamos de ética. Hablamos de un orden porque hay una correlación entre las citas y las referenciaciones bibliográficas. Es decir, si yo tengo 5 citas, debo tener 5 referenciaciones bibliográficas. Y hablamos de referencia porque es el listado final de las referencias bibliográficas que sirve como base para ampliar los conocimientos del lector sobre un tema que se ha desarrollado en un trabajo escrito. Si yo tengo un trabajo escrito y un lector quiere profundizar más sobre esa información que yo estoy trabajando, obviamente con las referenciaciones bibliográficas lo podría hacer. ¿Listo? Hablamos de que si no utilizamos referenciación bibliográfica, podemos estar hablando de plagio. ¿Por qué hablamos de plagio? Porque hablamos de plagio cuando copiamos y pegamos sin citar una referenciación bibliográfica o sin citar cualquier tipo de información que yo consulte para un trabajo académico. En ese momento estamos hablando de plagio. Entonces, plagio es copiar y pegar sin citar. ¿Listo? Plagio también es hacer un parafraseo inapropiado, intercambiando palabras por sinónimos y tampoco citar. Eso también es plagio. Plagio también es cuando fabricamos datos y manipulamos información sin ser una información realmente que se pueda confrontar y que sea veraz. También decimos que es un plagio cuando se usa referencias falsas con datos y citas que no corresponden. Ya hablamos también de plagio cuando hay un robo de ideas, cuando se presenta una idea propia y resulta que no es una idea propia, sino que es una idea de otro autor. Por eso entonces debemos de hacer citaciones bibliográficas y hablamos de normas APA, porque las normas APA nos permiten no caer en este tipo de plagio. Recuerden que hoy en día ya inclusive la normatividad, la ley colombiana, hay cárcel para la gente que no hace referenciaciones y gente que hace plagio. Eso ya está castigado por la ley. Muy bien. Entonces veamos qué es una cita bibliográfica. En términos generales son los párrafos, datos, ideas, teorías o información que uno extrae de una obra, de una fuente bibliográfica, ¿cierto?
y lo que hace es corroborar, sustentar o contrarrestar esa información. Y lo que hacemos es plasmarlo dentro de un trabajo. Yo cojo una sección, tomo un párrafo de una cita bibliográfica de un trabajo, lo pongo en el trabajo mío y debo de hacer esa citación bibliográfica, debo de hacer esa citación bibliográfica. ¿Qué elementos debe llevar esa citación bibliográfica? Hablamos de varios elementos que debe tener esa citación bibliográfica. Listo. Los elementos que debe tener una cita según normas APA es el apellido del autor, el año de publicación, el número de paginación. Listo, son los elementos básicos. Hablamos de diferentes tipos de citas bibliográficas. Listo. Dentro de las citas bibliográficas podemos mencionar una cita con una cita directa o una cita textual. Cita directa o cita textual. Listo. Mariana, buenas noches. Sí, profe, dígame. Dime, ¿qué es una cita textual? Una cita directa. ¿Qué dice acá la diapositiva? Una cita es directa textual cuando se transcribe al pie de la letra palabras exactas de otro autor. Si la cita es menor a 40 palabras, se incorpora en el texto entre comillas. Al final se anota las fuentes entre paréntesis. Correcto. ¿Y qué elementos debe tener esta cita entonces? Según lo que acabamos de ver, ¿qué elementos componen la cita? ¿Qué elementos debía tener esta cita? Mariana. El apellido del autor, año de publicación, número de páginas. Excelente, Mariana. Muchas gracias. Bueno, profe. Muchas gracias, Mariana. Estamos hablando de, este es el ejemplo. Este sería el ejemplo entonces de una cita directa, una cita textual. Mire que tenemos un texto, ¿cierto? Tenemos el texto, aquí tenemos el apellido del autor, el año de publicación y tenemos el número de la página. Todo esto lo compone, todo esto sería la cita. Miren. Todo esto es el texto que nosotros estamos tomando. Todo esto es el texto que estamos tomando. Listo. Lo estoy subrayando. Todo esto es el texto. Todo este es el texto. Ese es el texto. Ese es el texto que nosotros tomamos de un documento o de una referenciación bibliográfica. Listo. Y esta vendría a ser la cita. La citación es todo esto. Esta es la cita. Listo. Y él va entre comillas. Miren que va entre comillas. Dijimos que va entre comillas. Es una cita directa que va entre comillas y que tiene obviamente el nombre del autor, el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Ok. Muy bien. Entonces el ejemplo de una cita directa. Hablamos también de citas con más de 40 palabras. Citas con más de 40 palabras que tienen una particularidad también. Lina Marcela. Buenas noches, Lina. Lina, buenas noches. Profe, ella escribió en el grupo que no tiene audio en el momento. ¿Y quién me contestó? Daniel Taborda. Hola, Daniel, ¿cómo vas? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, Daniel. Daniel, ¿qué características tiene esta cita de más de 40 palabras? Si la cita comprende más de 40 palabras, debe ir en un párrafo aparte y debe llevar una sangría en la margen izquierda de 2.5 centímetros aproximadamente. Al final se anota la fuente entre paréntesis. Correcto, Daniel. Muchas gracias, Daniel. ¿Y cuáles son los componentes de esa cita? ¿Cuáles son los componentes que debe tener esa cita? ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son apellido del autor, año de publicación y número de página. Excelente, Daniel. Cierto. Muy bien.
Entonces aquí tenemos un ejemplo, Daniel, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo. Le damos una cursiva de una sangría de 2.5 y esta es una cita de más de 40 palabras. Entonces va el autor, el año de publicación y la página. Perfecto. Esto es una cita indirecta, no textual, es una cita parafraseada, Daniel. ¿Qué características tiene? Daniel. Una cita es indirecta cuando dentro de un escrito se mencionan las ideas de un autor con palabras de quien escribe. El texto parafraseado no va entre comillas. No se requiere ubicar necesariamente la página del documento del que fue extraída la idea, pero sí es obligatorio mencionar el autor y la fecha. Es correcto. Autor y fecha. Entonces esta tiene esa característica. Mencionamos el autor y mencionamos la fecha. Muy bien. Entonces, repasemos, Daniel. ¿Qué tipo de citas llevamos entonces hasta ahora? ¿Qué tipo de citas llevamos hasta ahora entonces? La cita directa o textual Sí. y la cita indirecta. ¿Y esta que tengo aquí? La cita con más de 40 palabras. Es correcto, Daniel. Cierto, y la cita indirecta también. Listo. Aquí llevamos un ejemplo de una cita indirecta y tomamos el año de publicación y por acá tomamos el año del autor. Muy bien. Daniel, ¿ya has trabajado? ¿En qué semestre estás? Apenas estoy iniciando, profe. Primer semestre. ¿Y ya has realizado trabajos académicos aplicando este tipo de citas? No, señor, en el momento no he realizado el primer trabajo aplicando citas. Bueno, ya tenemos el texto que vamos a trabajar, el tema. Tienes el tema que vas a trabajar y tienes pareja. Apenas me acabo de ubicar con la pareja que voy a trabajar, pero no hemos elegido el tema. No sé si ella ya haya elegido el tema, apenas estoy comunicándome con ella. Bueno, ok, perfecto. Entonces agilicemos eso porque es de los primeros pasos que debemos de tener para que emprendamos el reto. Listo, hay que emprender ese reto y hay que, ya debíamos de estar organizados por equipos para que vamos avanzando con el trabajo. Tenemos otra cita de cita, es otro tipo de cita de una cita, es cuando un autor, se cita un autor que una vez ha sido citado por otro autor, ¿cierto? Miren, por ejemplo, aquí, este es el caso, Domínguez 2006, citado por Robinson en el 2008, sugiere que la educación en valores es la base para un desarrollo social adecuado. ¿Listo? Esto lo dijo Domínguez en el 2006 y fue citado por Robinson en el 2008. ¿Listo? Esto sería un ejemplo de una cita de una cita. Aquí tenemos entonces, lo que acabamos de ver fueron las citas, una cita que yo estoy haciendo. Esas citas, toda cita debe tener una referenciación bibliográfica. Toda cita debe tener una referenciación bibliográfica. Listo. Valeria Ospina. Valeria, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Valeria, entonces ya entendimos que es una cita y cómo está compuesta la cita, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ahora vemos lo que es una referenciación bibliográfica. ¿Qué es la referenciación bibliográfica? Es el conjunto de datos que proporciona la información necesaria para identificar y localizar las fuentes utilizadas en la investigación y preparación del trabajo académico investigativo. La suma de las referencias bibliográficas conforma la lista de la Sí. cual es obligatoria en todo trabajo académico. Listo, conforma todas las referenciaciones bibliográficas que nosotros sacamos de las citas, ¿sí? Y que deben de estar relacionadas acá en el trabajo académico. Elementos de tener una referenciación bibliográfica. ¿Me lo lees, por favor? Información del autor. Los nombres de los autores se invierten anotando primero el apellido y separándolo con una coma de la inicial. Es de los.
Nombre S, escriba completo el nombre de un autor corporativo. Perfecto. ¿Qué más? Fecha de publicación. Escriba entre paréntesis el año en que se publicó la obra. Si no aparece fecha, escriba entre paréntesis S.F. O sea, sin fecha. Título de la obra, ¿qué más? ¿Qué dice en título? Escriba el título en cursiva, solo con mayúscula inicial. La información adicional como número de edición, informe o volumen debe ir entre paréntesis en cursiva inmediatamente después del título. Si se trata de artículos de revista, va en cursiva el título de la revista más no el título del artículo. Perfecto. ¿Qué más debe llevar la referenciación bibliográfica? Información de la publicación. Cuando se trata de libros, indique el lugar y el nombre de la editorial. Si se trata de una publicación periódica, indique después del título el volumen y número de la revista entre paréntesis. Finalmente, indique los números de las páginas que comprenden el artículo. Perfecto. Esta es la estructura de todo lo que acabamos de hablar, ¿cierto? El primer apellido del autor, el nombre, título de la obra en cursiva, ciudad y la editorial. ¿Listo? Esta es una estructura básica de una referenciación bibliográfica. La referenciación bibliográfica va al principio o al final de todo el trabajo. Al final. Al final, Al profe. final. Al final, ¿cierto? ¿Cierto, Valeria? Va al final. Va al final. Al final va a ir todas las referenciaciones bibliográficas de los textos que utilizamos, de donde sacamos las citas bibliográficas. Habíamos hablado que esto debe ser coherente. Si yo tengo 10 citas bibliográficas, 10 citas, ¿cuántas referencias bibliográficas debo tener? 10. 10. 10, Valeria, ¿cierto? Si yo Sí, saqué... la misma cantidad de citas. Es correcto. Y La misma cantidad de citas referencias. es la misma cantidad de referencias. Es, por ejemplo, es un testeo que yo hago muy fácilmente en los trabajos. Yo simplemente verifico cuántas citas bibliográficas hay, voy y valido con las referenciaciones bibliográficas, obviamente con su contenido, y si no me concuerdan, hay algo que anda mal, hay algo que no hicimos bien, que nos faltó, por ejemplo, una referenciación bibliográfica, ¿cierto? Profe, perdón, qué pena una consulta. Si de un mismo ¿Quién habla, Luisa? texto... ¿Quién sí, habla, señor. Luisa? Sí, Luisa Luisa. Fernández, sí, señor. Profe, si de un mismo texto tomé varias citas, va a Sí. aumentar el número de citas, pero no necesariamente el número de referencias. Pero si toman la cita de un mismo libro, pero son diferentes páginas, lo debes de referenciar. Entonces, en la bibliografía pondría, si cito 2 veces de un mismo texto, Si pones cito en 2 una veces página, el mismo libro. 2 veces el mismo libro, el mismo autor, todos los datos, pero diferentes páginas, son distintos, ¿cierto? La información se extrae de diferentes contextos, de diferentes párrafos. Este es un Gracias, ejemplo de una referencia bibliográfica de un libro. Tenemos los datos del autor, la fecha de publicación, título de la obra, la ciudad y la editorial. Esa sería pues una estructura. Voy a tratar de agilizar un poco más la presentación para que veamos otros temas, pero estoy haciendo énfasis en APA porque uno de los, obviamente las competencias que debemos de trabajar es trabajar la citación de normas APA. O sea, debe ser uno de los resultados de aprendizaje que nosotros debemos de tener de esta unidad, donde combinamos obviamente el manejo del procesador de textos que es Word y todo el tema de la normatividad cuando trabajamos con APA, que debemos de conservar todos esos estándares y debemos de realizar todas las citaciones para no caer en plagio, ¿cierto? Porque vamos a hacer un trabajo académico bien estructurado con un contenido valioso, un contenido que agregue valor, obviamente utilizando esas bases de datos científicas que acabamos de mencionar al principio del encuentro. Esta es la estructura de una referenciación bibliográfica de un artículo de revista. Cambian algunos parámetros, porque aquí hablamos, como es una revista, entonces hablamos del volumen, qué volumen es la revista.
se tiene una, si es electrónica, miren que se aparece la dirección como tal de la revista electrónica, entonces es otro componente que se debe tener en cuenta cuando hago una consulta de un elemento electrónico. Aquí es cuando tengo una referenciación bibliográfica de una revista, igual aparece el autor, las iniciales del nombre del autor, el año de publicación, el artículo de la revista, el volumen y el rango de la página. Listo. Bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo presentar pues las referencias bibliográficas y las fuentes de Internet, cómo citamos las fuentes de Internet. Es un aspecto muy importante porque hay que incluir la URL donde se encuentra la información y la fecha en que yo tomé, en la que yo tomé esa información. Aquí hay otros ejemplos de cómo artículos obtenidos de una base de datos, cómo sería la estructura de la información. Toda esta información, yo creo que voy terminando por acá. Miren, por ejemplo, acá hay una estructura de un documento electrónico que yo bajé, de donde se baja y se dice recuperado la fecha de recuperación y la dirección de de donde se tomó esta información. Reitero, esto para decirles que dentro de toda esta unidad, uno de los valores agregados grandes es el tema de del manejo de las normas, el manejo de las normas APA. ¿Ok? El manejo de normas APA. Ustedes acá, dentro de la documentación, les voy a mostrar. Dentro de la documentación tienen miren acá, en la documentación de la unidad número 2, está en la lección 2 de la unidad 2, Daniela, tienen un micrófono prendido, por favor lo apagan. Daniela. Gracias. En la lección 2 de la unidad 2 hay un ítem solo exclusivo de normas APA. Si ustedes hacen clic ahí en normas APA, mire que les aparece toda la información relacionada con la parte de normas APA. Entonces, lección 2, normas APA, y les aparece toda la información de la normatividad APA. Listo. Les va a aparecer toda la información de la normatividad APA para que ustedes puedan consultarla. La puedan consultar y la puedan trabajar. Permítame, yo les muestro. Ustedes acá a mano derecha, miren que aquí a mano derecha les está apareciendo, acá a mano derecha, acá. Les aparecen los recursos de normas APA, séptima edición, citas en normas APA, referenciación normas APA. Si ustedes le dan clic a este recurso, a cualquiera de estos recursos, lo pueden ir explorando. Entonces acá yo le doy clic a la primera que está relacionada con citación y normas APA, séptima edición, y me sale toda la documentación. Ustedes deben de leer esta información. Habla sobre las diferentes citaciones, que es una citación, las citas directas, las citas cortas, las citas indirectas, el bloque de citas. Aquí tienen toda la información. Listo. Publicaciones periódicas, cómo se citan las publicaciones periódicas. Aquí está toda la información relacionada con el tema. Habla sobre cuando información de una URL,
cómo debo de tomar la información, cómo va a ser la referenciación bibliográfica. Listo. Entonces, lo consultan acá en esta parte, en la lección número 2, donde hablamos de normas APA séptima edición. Normas APA séptima edición. Ahí están todos los recursos que hacen relacionados a la citación entonces de normas APA, de las diferentes citas, referenciación bibliográfica y estructura del documento según normas APA. ¿Dónde está? En la lección 2 de la unidad número 2. Aquí está todo el material. Perfecto. Entonces ahí encuentran toda la información. Si tienen alguna duda o alguna inquietud con relación a cómo citar un documento que ustedes encontraron en una de las bases de datos, se vienen acá a esta documentación, ahí hacen la consulta y hacen la respectiva citación de acuerdo a las normas APA. Perfecto. Muy bien. Otro aspecto es que nosotros manejamos aquí en la unidad aquí en la lección 1, en la lección 1 de la unidad número 2, se les muestra un pequeño video de cómo citar, por ejemplo, en APA, cómo citar en APA utilizando el gestor bibliográfico de Word. Aquí está. Aquí donde está la unidad 2, en la lección 1, unidad 2, les aparece el video de las bases de datos y después les aparece un video de citas y bibliografías en APA. Este video es un video corto, se los voy a compartir porque acá vamos a aprender a citar según lo que acabamos de ver, pero en Word. Listo. Citas. A través de este video tutorial vamos a conocer el procedimiento que debemos seguir para insertar citas de libros y revistas, generar la bibliografía de manera automática en formato APA. Vamos a suponer que este texto que encontramos acá es tomado de un libro y que este es tomado de un artículo. Para hacer las búsquedas en las bases de datos científicas, lo primero que debemos hacer es estar logueados en el sistema académico. En el menú principal encontramos herramientas y bibliotecas en línea y acá nos aparece la lista de las diferentes bases de datos que tenemos disponibles. Vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, en ebook 724. Hacemos clic en este icono para tener acceso. Y aquí, entonces, en esta biblioteca vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, de una temática, digamos, estadística y administración. Vamos a suponer que el libro que necesitamos referenciar es este de estadística aplicada a la administración y la economía. Entonces, lo primero que debemos hacer es ubicar el cursor en donde necesitamos insertar la cita. Vamos al menú Referencias, Insertar cita. Cuando decimos agregar una nueva fuente, nos aparece este formulario en donde podemos seleccionar si es un libro, un artículo de revista, un informe, y hay una cantidad acá disponible para lo que necesitamos referenciar. En este caso vamos a referenciar un libro. Necesitamos entonces agregar el autor. Para ello tomamos los datos de acá, hacemos clic en nuestro libro seleccionado, el autor en este caso, por ejemplo, copiamos su nombre y es importante hacer clic en el botón editar para separar los nombres del apellido y segundo nombre en el caso que sea necesario. Vamos, por ejemplo, apellidos, a separar los nombres de los apellidos y le decimos agregar, aceptar. Ya tenemos en el formato agregado el autor. Seguidamente nos pide título, año, ciudad, editorial. Entonces tomamos los datos
que para este caso la editorial, por ejemplo, es McGraw-Hill. Año 2013. Título, en este caso el título es Estadística aplicada a la administración y la economía. Y así se llena la ficha. Al darle a aceptar, observamos que el formato nos queda la cita en APA Díaz Mata 2013. Esto para que tengamos en cuenta cómo se hace la cita desde un libro. Ahora vamos a observar el procedimiento que debemos seguir. Es algo similar para insertar una cita desde un artículo. Nuevamente desde el sistema académico buscamos una base de datos especializada en artículos. Por ejemplo, vamos a EBSCO, hacemos clic y seleccionamos EBSCO. Es importante tener en cuenta que en las opciones de búsqueda la mayoría de las bases de datos están en inglés. En este caso, por ejemplo, si queremos buscar en español, solo podemos utilizar fuente académica. Entonces hacemos clic en fuente académica y aquí hacemos la búsqueda. Escribimos el tema, hacemos clic en buscar y lo que nos aparece acá es una lista de artículos disponibles relacionados con los criterios de búsqueda. En este caso vamos, por ejemplo, a tomar este artículo. Hacemos clic en análisis didáctico y tenemos acceso a la información del artículo y al texto completo en PDF. Con estos datos que tenemos acá, llenamos la ficha, hacemos clic en referencia, insertar cita, agregar fuente. En este caso vamos a decir que es un artículo de revista y es importante que nos cercioremos de que el estilo sea APA. Acá vamos a llenar nuevamente nuestra ficha con los datos del artículo, por ejemplo, en este caso, análisis didáctico de regresión y correlación, es el título del artículo. Entonces ese, vamos en la ficha, autores, en este caso tenemos varios autores, entonces nuestro primer autor, editar, nombre, segundo nombre, apellido, agregar. El segundo autor y por último el año, hacemos clic en aceptar. Entonces tenemos esta cita que es de un libro y esta cita que es de una revista. Si queremos generar la bibliografía, es muy sencillo. Después de haber insertado las citas, simplemente vamos al menú referencia, bibliografía, insertar bibliografía. Nuestro artículo tiene una cita de un libro, una cita de un artículo y así puede tener n citas y al final se inserta la bibliografía de manera automática. Perfecto, entonces en este video acabamos de ver precisamente cómo hacer esa citación bibliográfica de qué, de los artículos que buscamos en esas bases de datos científicas que definimos al principio del encuentro, buscando obviamente el tema que nosotros seleccionamos, hacemos toda esa referenciación bibliográfica, la cual podemos hacer a través de Word. En este momento se explicó cómo hacerlo a través de Word. El ejercicio nos invita también
hacer esa referenciación bibliográfica a través de gestores bibliográficos. Cuando hablamos de gestores bibliográficos, estamos hablando, por ejemplo, de Mendeley. Entonces, miren que, por ejemplo, acá en la lección número 1, nos hablan sobre un gestor bibliográfico que debemos de explorar para apoyarnos también para hacer esas referenciaciones bibliográficas. Acá está, instructivo de Mendeley, instructivo de Mendeley. ¿Qué es lo que hace Mendeley? Mendeley es un gestor bibliográfico donde se trabaja lo que nosotros acabamos de ver, que fue básicamente insertar de forma manual toda la referenciación bibliográfica de la documentación que nosotros bajamos, de los documentos que consultamos en las bases de datos, lo hicimos a través de Word. Hay gestores bibliográficos como Mendeley que nos ayudan a hacer ese trabajo, que nos hacen de manera automática, nos hacen ese trabajo de citar y de organizarnos la referenciación bibliográfica. Existen diferentes gestores bibliográficos, pero el que se recomienda trabajar en esta unidad para desarrollar el tema es Mendeley. Listo. Si ustedes le dan clic al instructivo, les va a desplegar todo el instructivo de cómo instalar Mendeley. Mendeley es una aplicación gratuita, es un gestor bibliográfico gratuito que se debe instalar en cada uno de los equipos para poder hacer la respectiva gestión bibliográfica. Entonces, aquí está el instructivo como tal de ese gestor bibliográfico que les recomiendo que deben de bajar, deben de instalar. Es muy fácil de trabajar para que ustedes puedan hacer todo el tema de la referenciación bibliográfica a través de este gestor bibliográfico. Es un gran valor agregado el que ustedes puedan tener un gestor bibliográfico y que puedan utilizarlo y que desarrollen esta competencia, porque obviamente van a tenerlo al servicio de ustedes para todo su desarrollo profesional. ¿Listo? ¿Qué es un gestor bibliográfico? De buscar área y organizar base de datos bibliográficas. Un gestor de referencias bibliográficas es una aplicación informática de base de datos que permite buscar y organizar de forma ordenada las fuentes de información en cualquier área. Los gestores bibliográficos están diseñados para desarrollar tres funciones básicas: entrada, organización y salida de datos. La información bibliográfica de las fuentes, datos como lugar de edición, pueden incorporarse en los gestores de tres maneras: automática, directa o indirecta. Automática. El gestor recupera los datos bibliográficos de la fuente consultada con mínima intervención del usuario. Basta con hacer clic en el botón que el gestor destine para ello en el navegador web. Directa. En los casos en los que no sea posible recuperar la información automáticamente, existe la posibilidad de incorporar la información de cada fuente mediante un formulario cuyos campos el usuario debe completar. Indirecta. Algunas bases de datos y buscadores permiten exportar referencias o listas de ellas en archivos de texto cuyo formato puede ser leído por los gestores. Veamos ahora ¿qué caracteriza a un buen gestor? Compatibilidad con las bases de datos comerciales más importantes. Capacidad para organizar y procesar las referencias bibliográficas obtenidas. Capacidad para gestionar referencias en los formatos más utilizados. Posibilidad de integración con los procesadores de texto más conocidos. Versatilidad. Capacidad de integrar documentos a texto completo y recursos compartidos. Tres gestores representativos de uso gratuito que por sus funcionalidades y versatilidad gozan de gran aceptación en la actualidad son Zotero, EndNote Basic y Mendeley. El uso de gestores bibliográficos puede beneficiar a personas con perfiles y necesidades diversas.
He aquí una descripción esquemática de sus perfiles y las labores que pueden desempeñar. Investigadores o auxiliares de investigación. Pueden gestionar las fuentes utilizadas en sus proyectos individuales o colectivos. Componer las listas de referencias de sus escritos. Cumplir con facilidad los requisitos de publicación de las revistas. Estudiantes universitarios. Crear colecciones de referencias con base en sus intereses académicos y citar de forma adecuada las fuentes que utilicen en sus trabajos escritos. Profesores universitarios. Organizar la bibliografía que emplearán en sus cursos y crear listas de referencias que puedan nutrirse con los aportes. Perfecto, entonces eso es un gestor bibliográfico. Un gestor bibliográfico es el que me ayuda a mí a organizar toda la información que yo pueda tener en un momento dado en la nube y que pueda consultar documentos y hacer referenciación de documentos y citaciones de documentos científicos para poder realizar trabajos académicos. Como vimos en el video anterior, cuando yo puedo citar en Word lo que hago yo es una citación manual utilizando obviamente el procesador de texto. Pero yo puedo hacer referenciaciones bibliográficas utilizando gestores bibliográficos, ¿sí? Utilizando gestores bibliográficos. Voy a hacerles acá una pequeña... ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué escribí yo ahí, Luisa? La mujer es la creación más bella de la creación. Ok, bueno, un pequeño homenaje por el Día de la Mujer, listo. Entonces, ¿ahora qué hago yo? Vamos a hacer una referenciación entonces de este texto. ¿Qué fue lo que se explicó en el documento que nosotros trabajamos? Dijimos que nosotros podíamos acá insertar una cita acá trabajando con Word, ¿cierto? Simplemente vengo para acá y yo agrego una documentación, agrego una referenciación bibliográfica, agrego una fuente. Voy a decir que esto lo tomé de un artículo de revista, por decir algo, que el autor fue Walter Gómez. Listo. Que el título es la revista desde la FUNLAN. Miren los datos que me está pidiendo, entonces yo lo estoy registrando, ¿cierto? De manera manual, que esto fue en el 2021, que la página fue la página 20 y le digo aceptar. Listo. ¿Qué me trajo esto acá, Luisa? ¿Esto es qué? ¿Ah? Lo que me puso ahí automáticamente Word viene a ser ¿qué, Daniel? La cita. Esa es la cita, ¿cierto? Esa es la cita. Esta es la cita. Yo ya la hice la cita de manera automática a través de Word, ¿cierto? Y aquí ¿qué me quedaría faltando entonces acá? La biografía. La bibliografía. La referenciación bibliográfica, ¿cierto? De todo este texto. Aquí está aquí acabo de poner la bibliografía. ¿Sí vieron de dónde la puse? Simplemente le dije acá bibliografía, le dije insertar bibliografía y él me trajo la bibliografía automáticamente. ¿Sí vieron cómo lo realicé? Sí, profe. Perfecto. Sí. Esa es una forma, entonces es una forma de realizar citas y realizar referenciación bibliográfica a través de Word. ¿Qué más vimos nosotros? Vimos que lo podíamos hacer a través de un gestor bibliográfico.
¿Qué gestor bibliográfico mencionamos, Valeria? Profe, ya se me olvidó cómo se pronuncia. ¿Me de algo? Mendeley. Mendeley, listo. Es correcto. Entonces, dijimos que una referenciación bibliográfica yo la podía hacer a través de Mendeley. Listo. Resulta que yo tengo tengo una bibliografía en Mendeley donde almaceno diferente información. Listo. Miren que yo acá, si están viendo donde tengo el cursor, yo ya tengo integrado Word con Mendeley. Listo. Y lo que hace Mendeley es manejarme a mí toda la referenciación bibliográfica de manera automática de acuerdo a la información que yo tenga en mi gestor bibliográfico. Listo. De acuerdo a la información que yo tenga en mi gestor bibliográfico, manejo las referenciaciones bibliográficas. Listo. Yo puedo insertar una cita de Mendeley. Voy a tratar de insertarla por acá. No sé si ya lo tengo abierto. Bueno, aquí está abriendo Mendeley. Mendeley tiene dos versiones, una de la estación y otra en la web. Entonces lo ideal es que uno tenga las dos versiones, la de desktop y la versión obviamente, que tengamos en la web. Listo. Para hacer algún tipo de referenciación bibliográfica. Entonces yo acá voy a abrir Mendeley, le digo que me vaya para Mendeley, voy a coger una cita acá, voy a coger una cita acá de algún texto de estos, voy a decir que es sobre este texto relacionado, por ejemplo, con... Mire, esta es la presentación del gestor bibliográfico. Este es Mendeley. Acá tengo yo una cantidad de información. Esta es mi biblioteca de cantidad de consultas que yo he realizado, ¿cierto? Entonces yo en un momento dado puedo simplemente insertar una citación relacionada con un documento que yo trabajé y él me pone allá la cita de manera automática. Ahí seleccioné, mire, selecciono un documento y él me trae la cita automáticamente. Me trajo la cita automáticamente y por acá también puedo insertar de forma automática la cita. ¿Sí están viendo? Traje una citación del documento del gestor bibliográfico y también puedo incluir acá la referenciación bibliográfica. Él me lo hace de forma automática, sin necesidad de que yo tenga que digitar todos los campos que tuve que digitar en Word. Esa es la diferenciación entre un gestor bibliográfico y obviamente hacer la referenciación y la citación acá a través de Word. ¿Es claro el ejemplo? Lo que acabamos de trabajar. Sí, profe, pero para poder que él nos haga pues como ese pastel, esa alcahuetería y Mendeley, tenemos que tener el archivo colgadito en Mendeley. Mendeley es un gestor no bibliográfico. Bien esa parte. Ojo que Mendeley Sí. es un gestor bibliográfico y para trabajar en Mendeley hay que instalar Mendeley. Yo les mencioné acá, me voy a volver a la presentación. Yo les mencioné acá en el material bibliográfico que tenemos, en el material del curso. Aquí en el material del curso está todo el instructivo relacionado de cómo instalar Mendeley en el equipo. Aquí está el instructivo. Ah, listo, profe, perfecto. Listo. Aquí está el instructivo. ¿Dónde está? Está en la lección 1. La lección 1 de la unidad 2 trae el instructivo. Si yo me devuelvo acá, ahí me devolví. Lección 1, unidad 2. Mire, lección 1, unidad 2. La lección 1 de la unidad 2, le repito, trae este material bibliográfico, trae todo este material, mire. Y dentro de este material hay uno particularmente que dice instructivo Mendeley. Listo. Este instructivo lo deben de trabajar, lo deben de bajar
lo deben de bajar, ahí lo estoy bajando, mire, lo deben de consultar y ahí les dice cómo lo instalan. Cómo instalan Mendeley, es una aplicación gratuita, es fácil de instalar, le queda instalada en el equipo y hacen todo el trabajo de gestor bibliográfico para poder hacer las diferentes citaciones. ¿Listo? ¿Quién me preguntó? Laura. Sí, profe, mil gracias. Listo, entonces aquí está Laura todo el instructivo de cómo hacemos ese trabajo y cómo gestionamos la información mediante un gestor bibliográfico para poder hacer citaciones y poder hacer referenciaciones bibliográficas. ¿Ok? Listo, muy bien. profe, muchas gracias. Muy bien. Vamos concluyendo el encuentro del día de hoy, no nos vamos a ir sin antes decirles que la unidad número 2 entonces tiene 2 entregables. Vamos a hacer énfasis en el primer entregable entonces, que es el trabajo académico. Tarea 1, unidad 2, trabajo académico. Aquí está el trabajo académico. Permítame, yo borro esto de acá. El trabajo académico que deben de realizar, las competencias que vamos a desarrollar, realizar búsquedas de información de manera eficiente en Internet, en bases de datos científicas, se apropian de la forma de cómo hacer las citaciones y referencias bibliográficas en las normas APA. Reconoce el procesador de texto como una herramienta de gestión de la información y de la productividad. La descripción de la actividad, aquí se reitera que deben de trabajar en grupos de 2 personas, que cada persona debe consultar como mínimo 5 artículos científicos, ¿sí? Para poder construir el documento que deben de entregar. El documento debe tener una portada, debe realizar una tabla de contenido de forma automática, realizar una introducción al documento, desarrollar los diferentes temas teniendo diferentes niveles. Este tema de los niveles lo vemos en el próximo encuentro, pero ustedes pueden profundizar cuando hablamos de secciones en el material que es de sesiones y de tabla de contenido automático, hace referencia a este tema de los niveles y de la configuración de la tabla de contenido. Incluir al menos 4 imágenes, unas horizontales y otras verticales. Esto está relacionado con el tema de la configuración del documento, que hago énfasis en el próximo encuentro respecto a ese tema. Cada tema irá en las sesiones, en la parte de encabezado, el nombre de la persona que desarrolló el tema. Les recomiendo que vayan consultando, vayan explorando todas las diferentes lecciones para que puedan hacer esta configuración del documento, qué páginas van verticales y qué páginas van horizontales. Ya entiendo las personas que están levantando la mano. La paginación debe ser en normas APA. Debe tener referenciaciones bibliográficas, todo el trabajo. Debe tener una tabla de ilustraciones de las figuras y debe tener conclusiones. ¿Quiénes están levantando la mano, porfa? Hay 2 personas que tienen la mano levantada. Cuéntame, por favor, Luisa. Luisa, cuéntame. Profe, sí. Gracias. Específicamente en relación con la selección de temas, quiere decir que elegimos, por decir algo, problemas comportamentales, pero de ahí hay que elegir 2 de las temáticas, por ejemplo, ludopatía y bullying. No nos podemos centrar solo en bullying. Tú trabajas, por ejemplo, bullying y la otra persona trabaja ludopatía, el otro compañero. Perfecto, listo. Así es, así es. Y con esos 2 temas vamos a construir el documento que vamos a consultar en las bases de datos, vamos a hacer la citación, vamos a hacer la referenciación, le vamos a poner portada al documento, le vamos a poner una introducción, le vamos a poner figuras que está solicitando, le vamos a dar la configuración que está solicitando el documento, le ponemos conclusiones y lo entregamos. Eso es lo que hay que hacer. Profe, ¿y hay una extensión en particular que ¿Hay una se pida? Una extensión como en particular que vamos a tener en cuenta. ¿Una qué extensión? Extensión, sí, 10 páginas, 15 páginas de marco conceptual, qué sé yo. No. Mínimo, el trabajo como mínimo se te va a llevar con portada, con introducción, con conclusiones, se te va a llevar como mínimo de 10 a 12 hojas. O sea, ahí ya tenés 3 o 4 hojas. Listo, y más el contenido, más las diferentes imágenes. O sea, que se te va por encima de 10, 12 hojas. Listo. Gracias, profe. Ok, muchas gracias. Marcela, por favor, apague ese micrófono. Marcela.